El asesinato de Hinterkaifeck es uno de los casos más misteriosos y escalofriantes de la historia criminal alemana. Se trata de la masacre de 6 personas en una granja aislada en Baviera, en la noche del 31 de marzo de 1922. El autor o los autores del crimen nunca fueron identificados ni capturados, y las motivaciones y circunstancias del hecho siguen siendo un enigma. Esta granja estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, entre las ciudades de Ingolstadt y Schrobenhausen. El nombre de Hinterkaifeck significa detrás de Kaifeck, ya que la granja estaba ubicada cerca de esta aldea, pero separada por un bosque. La granja pertenecía a la familia Gruber, compuesta por Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Casilia, de 72, su hija viuda Victoria Graviel, de 35, y sus 2 hijos, Casilia, de 7, y Joseph, de 2. Además, ese mismo día había llegado una nueva criada, Maria Baumgartner, de 44 años, para reemplazar a la anterior, que había huido de la granja 6 meses antes, alegando que estaba embrujada. Los días previos al crimen, Andreas Gruber había comentado a algunos vecinos y amigos que había encontrado huellas extrañas en la nieve, que venían del bosque hasta la casa, pero que no volvían. También había escuchado ruidos en el ático y había hallado un periódico desconocido en la cocina. Además, había perdido un juego de llaves de la casa y había visto que alguien había intentado forzar la cerradura del cobertizo de herramientas. Sin embargo, no le dio mucha importancia a estos hechos y no los denunció a la policía. Lo que ocurrió la noche del 31 de marzo sigue siendo un misterio. Según la reconstrucción de la policía, basada en las evidencias encontradas, se cree que Andreas, Casilia, Victoria y la pequeña Casilia fueron atraídos uno por uno al establo, donde fueron asesinados con un pico o una azuela. Luego, el asesino o los asesinos entraron en la casa y mataron al niño Joseph, que dormía en una cuna en la habitación de su madre, y a la criada María, que estaba en su dormitorio. Los cuerpos fueron descubiertos el 4 de abril, después de que la niña Casilia no se presentara a la escuela y de que el cartero notara que el correo se había acumulado en la granja. Los vecinos entraron en la propiedad y encontraron la escena del horror. Lo más perturbador del caso es que el asesino o los asesinos se quedaron en la granja durante varios días después del crimen. Se comprobó que habían consumido alimentos de la cocina, que habían alimentado al ganado y que habían encendido fuego en la chimenea. Incluso se llevaron una de las faldas de Victoria y la usaron como cortina para tapar una ventana rota. Nadie sabe por qué hicieron esto ni qué buscaban en la granja. La investigación policial no logró dar con el culpable o los culpables, ni con el arma homicida. Se descartó la hipótesis de un robo, ya que se encontró dinero en la casa. Se interrogó a numerosos sospechosos, entre ellos el hermano de Victoria, que tenía una relación incestuosa con ella y que era el padre biológico de Joseph, y también un vagabundo que había sido visto merodeando por la zona,
Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser vinculado con el crimen y todos tenían coartadas o pruebas que los exculpaban. El caso de Hinterkaifeck sigue abierto y ha generado todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos creen que se trató de una venganza personal, otros que fue obra de una secta o de un ritual satánico, y otros que fue un acto de locura o de sadismo. Lo cierto es que nadie sabe qué pasó realmente en aquella granja, ni quién o quiénes fueron los responsables de uno de los asesinatos más macabros y misteriosos de la historia alemana.